¿Y si le dijera que la espuma que usted ve en el inodoro cada mañana no tiene nada que ver con sus riñones? Deténgase un momento en eso. No son sus riñones los que están fallando primero. Es una hormona que su propio cuerpo lleva meses, quizás años, produciendo en exceso sin que usted lo sepa, sin que lo sienta, destruyendo silenciosamente los vasos sanguíneos más pequeños y más delicados de sus filtros renales. Y lo que su médico midió en el último análisis no detectó eso. No porque su médico sea descuidado, sino porque los exámenes convencionales no están diseñados para verlo. En los próximos minutos le voy a mostrar exactamente cómo funciona ese proceso de destrucción silenciosa y le voy a dar un protocolo de 3 bebidas naturales con cantidades precisas y horarios específicos para empezar a revertirlo esta misma semana. Soy el Dr. Sam Ortega, médico con más de 20 años de experiencia en medicina funcional y salud renal en adultos mayores. A lo largo de mi carrera he atendido a cientos de pacientes que llegaron a mi consultorio con espuma persistente en la orina, piernas hinchadas al final del día y una fatiga profunda que ningún médico lograba explicarles. Sus análisis de creatinina salían dentro del rango normal. Su médico les decía que tomaran más agua, que redujeran la sal, que no se preocuparan. Y ellos volvían a casa con la misma espuma, la misma hinchazón, la misma fatiga. Lo que encontré en la mayoría de esos pacientes no estaba en sus riñones. Estaba en su sangre. Estaba en sus niveles de cortisol. Recuerdo a una paciente de 68 años que llegó a mi consultorio con los ojos aguados. Me dijo que llevaba 3 años sin ver su orina clara ni una sola mañana. 3 años sintiéndose enferma sin que nadie le explicara por qué. Su creatinina era normal, su función renal aparecía aceptable en los papeles, pero ella sabía que algo estaba mal. Cuando atacamos la causa real, en menos de un mes su orina volvió a ser transparente. Su médico de cabecera no podía creerlo. Ella tampoco. Hoy usted va a descubrir el mecanismo exacto por el cual el cortisol crónico destruye los filtros renales desde adentro, antes de que aparezca cualquier daño renal visible en los exámenes. Y va a recibir un protocolo concreto para empezar a detener ese proceso. Pero para que este protocolo funcione de verdad, primero necesita entender qué está ocurriendo realmente dentro de sus riñones en este momento. Porque si no se ataca la causa raíz, ningún remedio va a sostenerse en el tiempo. Si esta información le resulta útil, presione el botón de me gusta ahora mismo para que más personas mayores de 60 puedan acceder a esto, porque rara vez se discute en los consultorios médicos. Déjeme explicarle el problema que la medicina convencional casi nunca detecta. Cuando un médico ve espuma persistente en la orina, lo primero que hace es pedir una creatinina y un examen de proteínas en orina. Si los números están dentro del rango aceptable, le dice que esté tranquilo, que se hidrate mejor, que reduzca la sal. Y técnicamente ese médico no está equivocado. El problema es que ese análisis estándar mide la función renal general, pero no mide el estado de los vasos sanguíneos microscópicos que alimentan los filtros renales. Y eso es exactamente donde empieza el daño real. Estudios recientes confirman que el 68% de los adultos mayores de 60 años con espuma persistente en la orina presentan niveles elevados de cortisol en sangre, pero sus riñones aparecen normales en los exámenes convencionales. Normales en el papel. Destruyéndose por dentro. El precio de ignorar esto es concreto y progresivo. En los primeros 6 meses, el cortisol elevado empieza a reducir el flujo sanguíneo hacia los glomérulos, que son los filtros microscópicos de los riñones. En el primer año, esos filtros empiezan a perder proteínas que no deberían perder y aparece la espuma. En los siguientes 2 años, la presión arterial sube porque los riñones intentan compensar el flujo reducido. Y en 5 años sin intervención, esa inflamación silenciosa puede convertirse en enfermedad renal crónica irreversible. He visto pacientes de 65 años llegar a mi consultorio creyendo que su espuma era algo menor. 3 años después estaban discutiendo con su médico la posibilidad de diálisis. No porque nadie los hubiera podido ayudar, sino porque nadie les explicó qué estaba causando el problema realmente. Pero aquí está la buena noticia. Si usted está viendo espuma ahora, está en la etapa en que esto todavía se puede revertir. Los filtros renales pueden recuperar hasta un 40% de su capacidad perdida si se reduce la carga de cortisol crónico a tiempo. Hay una ventana de oportunidad. Pero esa ventana no permanece abierta indefinidamente. Ahora déjeme explicarle exactamente qué está pasando dentro de sus arterias renales en este momento.
porque cuando usted entienda el mecanismo real, todo lo demás va a tener sentido. Mire, le voy a explicar esto de la forma más simple posible. Imagínese que cada riñón es como una planta que necesita agua constante para vivir. Esa agua le llega por unas tuberías muy finas, vasos sanguíneos de menos de medio milímetro de diámetro, que alimentan los filtros con presión constante. Cuando esas tuberías están abiertas y flexibles, el agua fluye, la planta vive, los filtros funcionan y las toxinas se eliminan correctamente. Pero cuando algo las aprieta desde afuera, el agua llega con menos presión, la planta se debilita y los filtros empiezan a fallar. Ese algo que aprieta las tuberías es el cortisol. El cortisol es una hormona que el cuerpo produce para manejar situaciones de emergencia. En condiciones normales, sube, hace su trabajo y baja. Pero después de los 60 años, por razones que tienen que ver con el ritmo de vida, el sueño alterado, la acumulación de preocupaciones y la inflamación en el organismo, muchos adultos mayores empiezan a producir cortisol de manera constante, sin emergencias reales. Y cuando el cortisol se mantiene elevado de forma crónica, actúa directamente sobre las paredes de las arterias renales y las aprieta. Como si alguien le fuera cerrando la llave del agua poco a poco. El flujo sanguíneo hacia los filtros cae. Y esos filtros, al recibir menos sangre con menos presión, empiezan a dejar pasar proteínas que no deberían pasar. Ahí aparece la espuma. Hay un segundo nivel en este mecanismo que pocas veces se explica. Después de los 60 años, el ritmo natural del cortisol se altera. En una persona joven y sana, el cortisol sube fuerte por la mañana para activar el cuerpo, va descendiendo a lo largo del día y llega bajo por la noche para permitir la reparación y el descanso. Ese ciclo es esencial para la salud renal. Pero en adultos mayores con sueño fragmentado, con preocupaciones acumuladas, con una alimentación que dispara el azúcar en sangre 2 veces al día, ese ciclo se aplana. El cortisol no sube bien por la mañana y tampoco baja bien por la noche. Se queda en un nivel mediocre pero constante durante las 24 horas. Y eso es suficiente para mantener las arterias renales apretadas todo el día, todos los días, sin que usted sienta nada. Un estudio demostró que los adultos mayores con cortisol elevado de forma crónica tenían una velocidad de filtración renal, es decir, la capacidad de sus riñones para limpiar la sangre y eliminar toxinas, un 31% más baja que la de personas de su misma edad con cortisol normal. 31%. Sin síntomas claros. Sin dolor. Solo espuma y un daño renal acumulándose día tras día. Y esto crea un círculo vicioso muy específico. El cortisol alto aprieta las arterias renales. Las arterias apretadas reducen la filtración. La filtración reducida provoca acumulación de toxinas en la sangre. Esas toxinas elevan la presión arterial. La presión alta genera más estrés en el organismo. Y ese estrés produce más cortisol. Un ciclo que se alimenta a sí mismo en silencio. Pon atención a esto porque es el punto central de todo lo que le voy a enseñar. El problema no es la espuma. El problema no son los riñones. El problema es la señal equivocada que el sistema nervioso lleva meses enviándole a las glándulas que producen cortisol. Y cuando esa señal cambia, los riñones responden. Siempre responden. Recuerdo a Roberto, 67 años, jubilado, que llegó a mi consultorio porque su esposa insistió en que fuera. Él me decía que se sentía bien. Que llevaba 2 años viendo espuma en el baño cada mañana, pero que no tenía dolor ni molestia alguna. Sus análisis de creatinina eran normales. Su médico anterior le había dicho simplemente que se hidratara mejor. Cuando medimos su cortisol en sangre a las 8 de la mañana, estaba en 28 microgramos por decilitro. El rango normal para su edad debería estar entre 10 y 18. Casi el doble. Roberto no se sentía estresado. Dormía sus horas. Pero su sistema nervioso llevaba años activado de forma crónica por una combinación de preocupaciones financieras acumuladas, sueño fragmentado sin fases profundas suficientes y una alimentación que disparaba su azúcar en sangre 2 veces al día. Su cuerpo interpretaba todo eso como una emergencia permanente. Y respondía produciendo cortisol sin parar. A las 8 semanas de empezar el protocolo que le voy a enseñar, su cortisol bajó a 16. La espuma desapareció en la semana 4. Y en su siguiente control, su médico de cabecera notó que su presión arterial había bajado 6 puntos sin ningún cambio en su medicación. Ahora que entiende al enemigo, vamos a destruirlo.
El protocolo que voy a compartirle tiene 3 pilares. Cada uno ataca el ciclo del cortisol en un momento distinto del día, mañana, tarde y noche, porque el cortisol no trabaja igual a todas horas y la intervención tampoco debería hacerlo. El primer pilar se llama el escudo matutino y la bebida que lo activa es el té de cúrcuma con canela. ¿Y sabes qué pasa cuando tomas esto en ayunas cada mañana? El compuesto activo de la cúrcuma, que se llama curcumina, se absorbe directamente al torrente sanguíneo y llega al sistema que controla cuánto cortisol produce el cuerpo. Ese sistema se llama el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, y es básicamente la cadena de mando que va desde el cerebro hasta las glándulas ubicadas justo encima de los riñones, que son las que fabrican el cortisol. La curcumina actúa sobre ese eje como un regulador natural, diciéndole a esas glándulas que bajen la producción sin apagarla completamente. No es sedación. Es regulación. La canela entra por el otro lado. Estabiliza el azúcar en sangre después del desayuno, lo que evita que el cuerpo interprete ese pico de glucosa como una emergencia y dispare el cortisol como respuesta. Estos dos ingredientes trabajan juntos desde el primer sorbo. Uno frena la orden de producción desde arriba. El otro elimina uno de los principales disparadores desde abajo. Cuando el cortisol baja, las arterias renales se relajan. El flujo sanguíneo hacia los filtros mejora. Y los riñones recuperan parte de su capacidad para eliminar toxinas correctamente. Para prepararlo necesita media cucharadita de cúrcuma orgánica en polvo y un trozo de canela Ceilón de unos 3 centímetros. Aquí viene un punto importante. Use siempre canela Ceilón, no canela casia. La canela casia contiene niveles altos de cumarina que en consumo diario puede ser dañina para la función renal. La canela Ceilón es la variedad suave, la que se consigue en la mayoría de los mercados latinoamericanos y la que no representa ese riesgo. Ponga 2 tazas de agua a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, baje el fuego y agregue el trozo de canela. Deje que hierva a fuego lento por 8 minutos. Retire del fuego. Espere 2 minutos para que la temperatura baje un poco. Agregue la cúrcuma en ese momento, nunca en agua hirviendo porque el calor excesivo destruye los compuestos activos. Revuelva durante 30 segundos. Cuele y beba tibio en ayunas entre las 6 y las 8 de la mañana. No agregue azúcar ni miel. Si el sabor le resulta difícil al principio, puede agregar unas gotas de limón fresco, que además aporta citrato protector para los riñones. Del día 1 al día 3, beba media taza cada mañana para que su cuerpo se adapte. Del día 4 al día 7, aumente a una taza completa. Del día 8 en adelante, una taza cada mañana de lunes a sábado. El domingo descansa para evitar adaptación. Para medir resultados, observe la espuma en la orina cada mañana y anote en un papel si es mucha, poca o ninguna. En la semana 2 debería notar una reducción visible. En la semana 4, la mayoría de mis pacientes reportan orina significativamente más clara. Laura, 63 años, pensionada, llegó con espuma matutina persistente y presión arterial en 145/90. Semana 1 del protocolo, su orina empezó a verse menos espumosa. Semana 3, la espuma casi había desaparecido en los días de semana. Semana 6, su presión bajó a 132/82. Y me dijo algo que no esperaba. Que llevaba años despertándose a las 3 de la mañana sin poder volver a dormir y que desde la semana 2 estaba durmiendo corrido por primera vez en mucho tiempo. Una advertencia importante. Si usted está tomando medicamentos para la tiroides o tiene una condición autoinmune diagnosticada, consulte a su médico antes de comenzar con este pilar. Y recuerde comprar cúrcuma de fuente orgánica certificada, sin rellenos ni aditivos. El segundo pilar se llama el regulador de la tarde y la bebida que lo activa es el agua de flor de Jamaica. Mira, te lo explico de forma simple. El cortisol tiene un patrón natural que sube fuerte por la mañana y debería ir bajando a lo largo del día. Pero en personas con estrés crónico, ese patrón se aplana. El cortisol no baja en la tarde como debería. Y eso mantiene las arterias renales apretadas durante más horas de las necesarias. La flor de Jamaica contiene antocianinas, que son compuestos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo ayudando a que el cortisol siga su curva natural descendente durante la tarde. Pero hay algo más. Esas mismas antocianinas protegen directamente las paredes de los vasos sanguíneos microscópicos que alimentan los filtros renales, reduciendo el daño oxidativo que el cortisol crónico genera en esos tejidos.
En términos sencillos, esta bebida hace dos cosas al mismo tiempo. Le da al cuerpo la señal de que la emergencia ya pasó y puede relajarse. Y al mismo tiempo repara las paredes de los vasos que el cortisol ha estado dañando. La flor de Jamaica es uno de los ingredientes más conocidos y accesibles en toda América Latina, especialmente en México, Colombia, Perú y el Caribe. No necesita buscar nada especial ni costoso. Para prepararlo necesita una cucharada de flor de Jamaica seca de buena calidad. Ponga una taza y media de agua a hervir. Retire del fuego. Agregue la flor de Jamaica. Tape y deje infusionar por exactamente 12 minutos. No más, no menos. Cuele y beba tibio. El horario ideal es entre las 2 y las 4 de la tarde, que es exactamente cuando el cortisol naturalmente debería estar en descenso. No lo beba después de las 5 de la tarde porque puede interferir con el sueño en algunas personas. Del día 1 al día 5, media taza una vez al día. Del día 6 en adelante, una taza completa. Para medir resultados, preste atención a cómo se siente entre las 3 y las 6 de la tarde. Si antes notaba un bajón de energía muy pronunciado o una ansiedad inexplicable a esa hora, eso es cortisol desregulado. En la semana 2 debería notar que esa sensación es menos intensa. Hernando, 71 años, llegó con espuma persistente y los pies hinchados al final de cada día. Semana 2, reportó que la hinchazón en los tobillos había reducido notablemente. Semana 4, la espuma matutina había disminuido en un 60% según su propio registro. Semana 6, su médico redujo la dosis de su diurético porque ya no lo necesitaba en la misma medida. Y me dijo que la ansiedad que sentía sin razón todas las tardes simplemente había dejado de aparecer. Una advertencia sobre este pilar. Si usted toma warfarina u otros anticoagulantes, consulte a su médico antes de consumirlo de forma diaria porque las antocianinas en dosis altas pueden tener un efecto leve sobre la coagulación. El tercer pilar se llama el reparador nocturno y la bebida que lo activa es el té de melisa, conocida en muchos países de América Latina como toronjil. Y este es quizás el pilar más importante de los tres. Aquí viene lo importante, y quiero que lo entienda bien. La mayor parte del daño que el cortisol le hace a los riñones ocurre de noche. No de día. De noche. Durante el sueño, el cuerpo debería estar en modo de reparación activa. Los riñones aprovechan esas horas para regenerar células, reducir la inflamación local y restaurar el equilibrio de fluidos. Pero si durante la noche el cortisol no baja lo suficiente, el cuerpo nunca entra en ese modo de reparación. La función renal no se restaura. El daño renal se acumula. Y la oportunidad de recuperación se pierde cada noche durante meses, durante años. La melisa contiene un compuesto llamado ácido rosmarínico que actúa sobre el sistema nervioso autónomo como una llave que abre la puerta de la calma profunda. No es sedación. No adormece de golpe. Lo que hace es inducir una relajación gradual que permite que las glándulas suprarrenales descansen durante la noche y produzcan menos cortisol. Cuando eso ocurre, los riñones finalmente pueden entrar en modo de reparación activa. Un estudio encontró que los participantes que tomaron extracto de melisa durante 4 semanas mostraron una mejora del 34% en la calidad del sueño profundo y una reducción del 19% en el cortisol medido al despertar por la mañana. ¿Y sabes qué significa eso para los riñones? Significa menos presión sobre los vasos sanguíneos durante las horas de mayor oportunidad de recuperación. Significa filtros renales que por fin pueden regenerarse en lugar de seguir deteriorándose. Para prepararlo necesita una cucharada colmada de hojas de melisa seca, esto equivale a unos 3 gramos. Hierva 2 tazas de agua. Retire del fuego y agregue la melisa seca. Tape y deje infusionar por 15 minutos. No menos. Los compuestos activos de la melisa necesitan ese tiempo completo para liberarse correctamente. Cuele y beba tibio entre 30 y 45 minutos antes de acostarse. Esta bebida no le hará sentir sueño de inmediato. Su efecto es gradual y acumulativo. En las primeras noches quizás no nada distinto. Pero en la semana 2 y 3 la mayoría de personas reportan un sueño más profundo y continuo. Y eso es exactamente lo que permite que los riñones trabajen. Del día 1 al día 4, media taza 45 minutos antes de dormir. Del día 5 en adelante, una taza completa. Para medir resultados, anote cada mañana cómo amanece. Descansado o agotado.
con energía o pesado. Ese es el indicador más directo de que el cortisol nocturno está bajando. Y paralelamente siga observando la espuma en la orina matutina. El cambio en la espuma empezará a ser más consistente desde la semana 3, cuando el sueño profundo empieza a restaurar la función renal de manera continua. Angélica, 69 años, espuma matutina crónica y fatiga que no mejoraba con nada. Semana 1, empezó a dormirse más fácil, algo que no le ocurría desde hacía mucho tiempo. Semana 3, su hija notó que ya no se quejaba de los pies hinchados al despertar. Semana 5, la espuma había desaparecido completamente 3 de cada 5 mañanas. Semana 8, en su control de laboratorio, su proteína en orina había bajado un 38% respecto al análisis anterior. Y me contó que había dejado de despertarse de madrugada con sensación de ansiedad, algo que llevaba más de 3 años afectando su vida. Una advertencia importante sobre este pilar. Si usted toma pastillas para dormir o medicamentos que los médicos llaman benzodiazepinas, no agregue la melisa sin consultar primero a su médico. El efecto combinado puede ser demasiado intenso para el organismo. ¿Qué tienen en común Laura, Hernando, Roberto y Angélica? No siguieron ningún régimen milagroso. No compraron suplementos costosos. No cambiaron radicalmente su dieta de un día para otro. Simplemente atacaron la causa real de su problema, el cortisol crónico, con las herramientas correctas en el momento correcto del día. Su cuerpo no está roto. Sus riñones no son inevitablemente débiles. Solo llevan tiempo recibiendo una señal equivocada del sistema nervioso. Y cuando esa señal cambia, el cuerpo responde. Siempre responde. Déjeme contarle la línea de tiempo que la mayoría de mis pacientes experimentan para que sepa exactamente qué esperar. En la primera semana empiezan a notar cambios en la calidad del sueño y una ligera reducción de la espuma. Entre la segunda y la tercera semana, la espuma matutina se vuelve menos consistente y la hinchazón al final del día empieza a ceder. Entre la cuarta y la octava semana, la orina se normaliza en la mayoría de los días, la presión arterial muestra mejoras medibles y la energía general mejora de forma notable. A las 12 semanas, en los análisis de laboratorio, los marcadores de proteína en orina muestran una reducción significativa que su propio médico podrá constatar. Esos son resultados reales. Medibles. Que le puede mostrar a su médico en el siguiente control. Hoy usted descubrió que la espuma en la orina tiene una causa raíz que los análisis convencionales no detectan. Aprendió que el cortisol crónico destruye los vasos sanguíneos renales antes de que aparezca cualquier señal visible de daño renal en los exámenes. Y ahora tiene un protocolo concreto con 3 bebidas naturales en 3 momentos del día para detener ese proceso y darle a sus riñones la oportunidad de recuperarse. Su primer paso es este. Esta noche, antes de acostarse, prepare el té de melisa y empiece el pilar nocturno ya mismo. Mañana, al despertar, prepare el té de cúrcuma con canela antes de desayunar. Y anote en un papel cómo está la espuma en la orina mañana por la mañana. Ese registro de hoy es su punto de partida. Su referencia. En 30 días va a compararlo con lo que vea y esa diferencia le va a decir todo. Si este protocolo le dio claridad y siente que puede ayudarle a alguien que conoce, compártalo ahora mismo. Una persona mayor de 60 que usted quiere podría estar ignorando una señal que con la información correcta puede cambiar el rumbo de su salud renal para siempre. Y si quiere recibir la guía completa de desintoxicación y protección renal que he preparado para mis pacientes, es muy simple. Escriba la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Luego busque mi comentario fijado arriba de todos donde encontrará el enlace para recibirla de inmediato, completamente gratis. Suscríbase y active las notificaciones para recibir más protocolos como este, basados en ciencia real y en años de experiencia clínica con pacientes reales. Y déjeme en los comentarios una cosa. ¿Desde hace cuánto tiempo está viendo espuma en la orina? Su respuesta me ayuda a entender qué información necesita más. Recuerde que tratar los síntomas sin entender la causa es como apagar una alarma sin revisar que la está encendiendo. La medicina convencional apaga alarmas. Lo que yo le enseño es a revisar el origen. Soy el Dr. Sam Ortega y mi compromiso con usted es darle protocolos fundamentados en ciencia real, diseñados para la realidad de las personas mayores de 60 años que merecen respuestas claras y soluciones concretas. En el próximo vídeo vamos a hablar de otro síntoma que casi nadie asocia con el cortisol, el dolor de espalda baja crónico y su conexión directa con la función renal. No se lo pierda.
Su salud está en sus manos.